Se cuenta que en su último concierto en Coveñas, un Jueves Santo, una mujer vestida de negro se acercó a la tarima y entregó al cantante unos claveles rojos, que se retiró sin decir palabra, internándose en la multitud de fanáticos y desapareció del evento sin que nadie supiera quién era. La abuela, Mama Vila, dice que Martín unos días antes la visitó y le dijo que le quedaba poco tiempo para reencontrarse con su papá, quien había fallecido 5 años atrás. Los músicos que lo acompañaron ese día cuentan que Martín estaba extraño, que estaba más callado de lo común y que se veía fuera de la realidad, pensativo y con la mirada perdida. Le había dicho a un compañero de la agrupación unos meses antes que cuando su vida llegara a su fin, le tocara con la trompeta la canción La Doctora que tanto le gustaba. Tal vez son coincidencias que la gente empezó a encontrar para darle otro sentido que no fuera el simple hecho natural de que hoy estamos vivos y mañana simplemente podemos morir. Nació en 1990 y desde que Diomedes bautizó al gran Martín Elías, pareciera que ya en ese nombre su destino estuviera escrito. Lo nombró en honor a su tío, Martín Elías Maestre, que había fallecido en un accidente de tránsito a los 26 años en agosto de 1979. El notario no aceptó que lo registrara como el gran Martín Elías Díaz Acosta, así quería registrarlo como para que no quedara duda de su grandeza, y aunque con rabia se resignó a que el registro civil solo quedara como Martín Elías, Diomedes siempre llamó al cuarto hijo de su matrimonio con Patricia como el gran Martín Elías. De los hermanos fue el que menos compartió con su padre, porque Patricia, su mamá, estaba cansada de la vida difícil con el gran artista. Las mujeres venían a buscarlo a la propia casa y esto hizo que el matrimonio llegara a su fin. Luego la vida de Diomedes se puso aún más tormentosa, terminando hasta una temporada en la cárcel, y las circunstancias hicieron que Martín Elías compartiera en su niñez muy poco con su padre. Tal vez por esto fue que se obsesionó desde niño con el cantante. Coleccionaba suéteres, cuadros, LP, cassette y todo lo que tuviera que ver con el cacique, y cuando tuvo su propia familia tenía un espacio de la casa al que le llamaban el cuarto del cacique, donde tenía las cosas que había conseguido sobre su papá. Cuando entraba con su bebé al cuarto le mostraba el retrato de Diomedes y le decía que ese era su abuelo. Ella preguntaba dónde estaba, y como para esa época ya había fallecido Diomedes, le respondía que estaba en el cielo. Martín idolatraba tanto a su padre que pasaba horas enteras fascinado con las grabaciones de sus parrandas, y en secreto se encerraba en el cuarto, le quitaba un palo a la escoba de la casa, lo partía y con una media amarrada en un extremo hacía un micrófono, buscaba algunas camisetas coloridas, apagaba el aire acondicionado para que el calor lo hiciera sudar y en silencio jugaba a imitar los gestos de su padre en concierto. Cuando su madre, cansada de buscarlo, lloraba al imaginar que Martín se había perdido, él salía y le entregaba recortes de hojas de cuadernos con las que simulaba el dinero que había ganado en las presentaciones. Una vez lo pillaron por una ventana y Martín, avergonzado, empezó a llorar, y solo lo calmó la premonición de su padre en mitad de la sala: este niño cuando crezca va a ser cantante. Cuando los fines de semana Diomedes mandaba a vestir a los niños porque se los iba a llevar pa' un toque, Patricia se ponía brava. Le recordaba a su esposo que el lunes los niños tenían que ir al colegio, y Diomedes le aseguraba que esos estudios lo que iban a hacer era atrasar mucho más a los pelados. En la tarima, que estaba frente a 10.000 personas, el padre llamó al niño de 6 años y le acercó el micrófono invitándolo a cantar. El corazón adentro le palpitaba frenético. Las piernas delgadas sobre el piso de madera de la tarima temblaban sin control. Aquel verso lo había preparado muchas veces con la esperanza de algún día mostrárselo a su padre. Allí kikiriki, hijo de gallina loca, si no me aguantáis a mí, mejor callate la boca. Diomedes lo celebró, el público aplaudió y empezó a gritar el nombre del niño, y entonces para Martín la grandeza empezó a tomar sentido y desde ese momento no quiso otra cosa que ser un gran artista famoso. Se casó y tuvo un hijo a los 17 años, luego se separó y cuando se comprometió con Dayana, lo que más deseaba era tener una niña. Por eso cuando Dayana, su segunda esposa, fue a dar a luz, Martín por la emoción solo pudo dormirse a las 2 de la mañana. Él mismo, como para congelar en el tiempo tanta felicidad, grabó en video toda la experiencia de recibir su segundo bebé. Cuando regresaba de los conciertos, a pesar que había trasnochado y estaba cansado, lo que más lo reparaba era estar con su bebé. La cargaba toda vez que podía, le hablaba con su voz ronca de tantos gritos en sus presentaciones y hasta le daba tetero y le cambiaba los pañales. En la noche, cuando se iba a dormir, jugaba con la niña. Se le escondía debajo de las almohadas. La niña, creyendo que papi no estaba o se había desaparecido, lo llamaba desesperada.
hasta que papá salía de repente, la abrazaba, la besaba y la niña empezaba a reír. Según cuenta Dayana, Martín la mayoría de veces estaba alegre, solo respondía si ella lo llamaba diciéndole amor, y afirma que lo que más la enamoró de él fue un beso. Martín besa como los dioses, dijo en una entrevista. Por su parte, él le decía a ella mi limoncito, ya que ella era más fría y inexpresiva. El día del entierro, un muchacho se le acercó, le dijo que tenía que agradecerle porque gracias a su esposo él terminó la universidad. Martín le había pagado los 2 últimos semestres a aquel muchacho. Hasta en la bondad era igual a su padre, y según un compañero, Martín bajó de peso para parecerse aún más a Diomedes. Por eso, cuando el cacique falleció, fue a Martín a quien quizás más le dolió. Semanas antes de fallecer, Diomedes habló con Martín por teléfono y le aseguró que su nueva música iba a llegar muy lejos. En esos últimos momentos donde nadie le creía cuando decía que sentía que pronto iba a tomar su último viaje para no regresar, sabía que su hijo iba a ser su reemplazo, y ver que el futuro de su dinastía estaba asegurado ponía muy feliz al viejo. Siempre decía que Martín iba a tomar su legado y lo iba a continuar a las próximas generaciones, y que él, enfermo con un terrible dolor de columna, pronto partiría de este mundo. El día que encontraron a Diomedes en la habitación de su casa, Martín Elías estaba en un toque en una discoteca. El público se quedó en silencio. Escuchaba desde la tarima que su público mencionaba algo sobre su padre, y Martín, pensando que pedían un clásico de Diomedes, respondía que al final cantaría una. Un amigo lo bajó de la tarima. Martín estaba bravo porque su público no había bailado, no había gritado y ni siquiera había aplaudido. Cuando le dijeron la noticia, Martín no la creyó. Tenía la respiración entrecortada y llamó a su esposa, que estaba en el hospital. Ella misma, frente al pálido cacique acostado en una camilla, se lo confirmó. Aquellas palabras congelaron la garganta de Martín Elías mientras su alma descendió de un tropezón a lo más oscuro del vacío. En los videos del sepelio, Martín ni siquiera puede cantar la mitad de los versos de la canción Mi Muchacho. Junto a Rafael entona las primeras frases de la canción y se rompe a llorar. Se agarra el pecho y no puede retomar su canto. Según la esposa, Martín empezó a llorar mucho luego de la partida de su padre, hasta que en un sueño el cacique le dijo que no le gustaba que lo lloraran, que eso lo ponía muy triste y que era mejor que lo recordaran con felicidad. Por ese tiempo la profecía se había cumplido. Martín Elías junto a Silvestre eran los cantantes de vallenato más importantes, en un país donde este género era uno de los más escuchados. Participaba en entrevistas nacionales y en cada rincón de Colombia sonaba El Terremoto o Ábrete, los hits más potentes del muchacho. Los fanáticos lo querían como tan solo habían idolatrado a Diomedes, pero la vida esconde inescrutables razones que arrastran el destino a episodios inesperados. Era Semana Santa y Martín Elías se había ido a un hotel en Cartagena a descansar con su familia. Allí estaba con sus hijos, algunos familiares y su esposa, mientras que en Sucre se hablaba de una cuestionada caseta que se hacía en Coveñas. Era Jueves Santos y la gente de aquel pueblo, creyente y aún muy conservadora, criticaban que se usara una fecha de encuentro religioso para promocionar eventos de licor y rumbas. Por esto, quién sabe por qué razón, en el concierto había poca gente y las ventas de boletas habían estado bajas. La presentación de Martín costaba 60 millones y para ayudar con los empresarios la dejó en 50, ya que sabía que no les estaban yendo demasiado bien. En la madrugada, mientras soplaba el viento de Cartagena, fue a la cama de su hijita y le dio un besito. La abrazó y la dejó tranquilamente rendida en su sueño tierno. Subió a la camioneta y salieron a la oscura carretera. Se veían a través de la ventana las solitarias calles y los foquitos de los pueblos que pasaban. A las 6 de la mañana, cuando ya había salido el sol en el horizonte del mar de Coveñas, subió a la tarima. En mitad del concierto, un vendedor de crispetas le pasó la canasta llena y Martín pagó 100.000 por todas las bolsas. Terminó y se despidió de su gente. Solía quitarse la ropa con la que había cantado y ponerse otra más limpia, pero esta vez se montó en la camioneta y más adelante en la carretera pararon y él se cambió solo la camisa. Faltaba poco para la hora del desayuno y Martín preguntó si en el carro había algo de comer. Entonces se quedó sin cinturón porque ya estaban llegando a San Onofre, donde pararían para comer algunos fritos. Una moto apareció de la nada y el conductor, cuando quiso esquivarla, entró en un hueco y con los 150 kilómetros en los que iba, hizo que la camioneta volara hasta la altura de una rama de una ceiba que rompió en su paso para dar 2 vueltas en el aire y terminar en el asfalto rota. Martín salió por el vidrio del auto y cayó como a 20 metros frente a un palo de mango en mitad de la carretera. Hacía unos 50 minutos Dayana, su esposa, había recibido su llamada. Le decía que había terminado el toque. Le preguntó dónde estaba y ella, recién despertada, estaba en el gimnasio. Le dijo que la amaba y que pronto estaría en Cartagena. Ella le dijo que lo amaba y continuó haciendo su rutina de ejercicio. Mientras en el interior de la camioneta, Martín
Martín veía pasar el paisaje de la sabana a través del vidrio polarizado de la ventana. Al rato Dayana escuchó que el celular timbraba de nuevo. Sintió un miedo helado al escuchar del otro lado del celular la voz del tío de Martín. Al saber lo sucedido, buscó un taxi que la llevara de Cartagena a Sincelejo, a donde habían llevado a Martín. La mañana estaba soleada y en la carretera los campesinos venían de las fincas después de ordeñar las vacas. Mientras iba viajando, su celular no paraba de sonar. Cuando lograba contestar una llamada, entonces escuchaba al fondo gritos y llantos, y preguntaba cómo estaba Martín, y entonces le decían algo que ella no lograba entender, quizás porque estaba aturdida o porque la bulla y el caos del otro lado era terrible. En mitad de las llamadas lloraban y colgaban. Otros le decían que Martín estaba bien, pero si hubiera podido ver las fotos de la camioneta destrozada que le mandaron al WhatsApp, tal vez hubiera entendido mejor lo que estaba pasando. Pero le llegaron tantos mensajes que le fue imposible usar esa aplicación. Ya en la clínica había una multitud de personas afuera. Muchos lloraban, otros se agarraban la cabeza, y las enfermeras corrían de un lado a otro del hospital llevando papeles, buscando bolsas de suero o con camillas que chocaban en las puertas blancas del edificio. Adentro, en alguna camilla, el cuerpo de Martín con su pantalón y camisa rasgada empezaba a enfriarse. Llamaron a Dayana para que firmara unas autorizaciones y cuando preguntó por su esposo, le dijeron que las posibilidades de vivir eran mínimas. Dice Dayana que antes que le confirmaran, Martín ya había fallecido, que quizás porque los médicos lo querían mucho intentaron hacer algo, pero cuando llegó a la clínica ya su alma estaba abandonando su cuerpo. Estaba en camino traspasando el cielo, viendo desde arriba aquella ciudad, viendo el llanto de todos en esa pequeña clínica, en camino al reencuentro con su padre, con quien se abrazó en algún lugar del más allá, tristes de ver a sus familiares hundidos en tan profundo dolor. A la esposa le entregaron el anillo de matrimonio, el pantalón húmedo y rasgado, un suéter que llevaba puesto y una manilla con la foto de los dos hijos que Martín en todo momento apretó como buscando algo que lo aferrara a la vida para no irse. Ese fin de semana tuvo que ser el más doloroso, una noticia que todos en Colombia lamentaron, que rápidamente se difundió en todos los noticieros y que impactó a todos los que se enteraban. Al entierro, como era de esperar, se llevó una multitud inmensa de fanáticos. Sus hermanos entre lágrimas cantaron, sus fanáticos lo lloraron como si Martín fuera uno de sus hermanos y organizaron eventos para despedirlo. En algún momento, Dayana pidió que abrieran la tapa de madera, entonces gritando, vestida en su traje negro, se inclinó sobre el cuerpo inmóvil de su esposo. Esos grandes labios que la habían enamorado estaban pálidos, secos y fríos cuando ella puso los suyos sobre los de él para darle el último beso. El camión de bomberos recorrió las calles de Valledupar inundadas de gente, y al final la noche cayó en soledad sobre la bóveda que dentro tenía el gran Martín Elías. El martes Dayana regresó al apartamento. Todo seguía tan tranquilo como cuando arreglaron las maletas para irse a Cartagena unos días atrás. Aún olía a la última comida que habían hecho en esa casa. En el cuarto la cama estaba aún desarreglada, sin tender, y las almohadas estaban apiladas en un rincón del gran colchón. La niña de 2 años preguntó dónde estaba papá y Dayana le decía que en el cielo con el abuelo Diomedes. En el tocador, Dayana encontró el pelo que se le había caído a Martín cuando se estaba peinando unos días antes. Esa vez no hizo almuerzo y esperó con su niña en silencio a que la noche llegara. Cuando fueron a dormir, quizás la niña creería que Martín jugaba a esconderse de ella. Como siempre, lo buscó entre las almohadas que en un rincón estaban apiladas. Quitó una con la esperanza que allí estuviera. Quitó otra esperando que Martín saliera de su escondite. Quitó las que faltaban presintiendo que papá la abrazaría y la besaría como siempre. Pero cuando las quitó todas, volteó a ver a mamá preguntando dónde estaba papá y lo llamó con la tristeza del vacío en su delicada voz. Espero que este nuevo episodio les haya gustado, les haya agradado, haya puesto a pensar a la gente sobre la brevedad de la vida y nos reencontramos en un siguiente episodio. Mil bendiciones y como siempre, que las nenas y el dinero siempre estén con ustedes.